han mostrado trabajos descriptivos y de casos de controles que han mostrado que puede presentar o producir más parto pretérmino. Entonces queda uno ahí en la cuerda floja, ¿lo aplico o no lo aplico? No, ellos mismos concluyen, ¿puede usted considerarlo en esa paciente? Analice cada caso individual, sus antecedentes, sus riesgos. Aquí no estoy hablando de cerclaje, sí, de la enfermedad como tal, cerclaje por incompetencia cervical o antecedentes de abortos previos, sino que estamos hablando exclusivamente en parto pretérmino. Y esta es la conclusión a la cual ellos llegan. Puede tener más riesgos. Entonces, aplicarlo en ese grupo poblacional sería solamente en pacientes que han tenido parto pretérmino previo y un cervix antes de las 24 semanas menor de 25 milímetros. Considerarlo en ese grupo si tiene menos de 24 semanas para aplicarla, para esperar los mismos resultados que encontraron ellos con sus pacientes. En cuanto a la fibronectina, nace también no en forma de tamizaje a la población general, sino ya en poblaciones de riesgo. Recuerden que ya estamos en ese grupo, y que encontraron que no se justifica aplicar fibronectina a las pacientes que tengan un factor de riesgo. Pero miren aquí abajo. Sin embargo, ellos definen esto. Miren que es lo mismo que les estaba diciendo ahora. A pesar de que estadísticamente el valor estadístico le está diciendo que es protector y que puede disminuir la frecuencia de parto prematuro por debajo de 37 semanas, si yo mido la fibronectina a las pacientes que han tenido algún factor de riesgo en este embarazo índice o en el anterior, miren todos los trabajos, cómo estuvieron todos en este lado del 1. Estos 3 trabajos solamente llegan a una sumatoria de 300 pacientes, lo que hay en los trabajos que se fueron seleccionados como adecuados, que tomar la medida costo efectiva, tomar la medida para aplicar a la población general resulta todavía cojo para hacerlo de medida de salud pública y empezar a aplicarlo en forma general. Por tanto, todavía no hay respuesta para la fibronectina y se dice que en este momento no hay evidencia para decir aplica la fibronectina a la población de riesgo para medir la probabilidad de que tenga parto prematuro. Segundo, unos trabajos dieron eritromicina, otros dieron metronidazol cuando la paciente tenía fibronectina elevada a nivel del vaginal, y otros dieron otro tipo de medicamentos. ¿Cuál es el mejor medicamento? Tampoco tenemos eso claro. Entonces, si la medida que vamos a aplicar no está clara, no es un momento todavía de ejecutarla. Y finalmente, contra la prevención terciaria, vamos a hablar de algunas características cuando ya la paciente tiene el trabajo de parto pretérmino. ¿Sí? Esto es clave y ojalá la medicina está trabajando mucho en eso y ustedes escuchan mucho a los grupos trabajando en eso, y va a haber conferencias sobre esto, de que nosotros tenemos que mejorar mucho la capacidad de traslado de nuestros pacientes, tenemos que mejorar mucho en la calidad de atención. Cuando digo la calidad de atención es el personal idóneo, la tecnología suficiente, el espacio para los niños, el lugar donde deben llegar, la rapidez con que deben ser atendidos, etcétera, para mejorar ese resultado. Idealmente que no nazca en un sitio adverso sino para ser remitido luego, sino que nazca en el sitio donde va a ser atendido. Y finalmente venimos con la terapia general, los medicamentos, sin olvidar que la maduración pulmonar ha sido uno de nuestros abanderados en este grupo de pacientes. Sulfato de magnesio, castigado tanto. Miren este trabajo del Cochrane, que es en el 2002, no ha vuelto a hacerle más añadiduras a esto, y que encontró que no tenía ninguna efectividad para disminuir el parto pretérmino. De ahí, luego de eso, en el 2005 se publicó un artículo llamado, un poquito fuerte, Requiem para el sulfato de magnesio. O sea, muerte ya, lo vamos a enterrar. Bien, tengo mis dudas frente al sulfato de magnesio por estos trabajos. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar trabajos más recientes como este, que es un estudio aleatorizado controlado de 192 pacientes, una población homogénea, la aleatorización fue adecuada, sobre cerrado, una manera muy bien llevada al trabajo de investigación, encuentra que fue igual el resultado en prevenir el parto pretérmino cuando se comparó con la nifedipina. Entonces yo me interrogo, si será el momento de enterrar el sulfato de magnesio. Una cosa es que tenga efectos adversos, otra cosa es que haya trabajos que digan que de pronto no sirva, que no es tan efectivo, pero mire que todavía salen trabajos que parece que sí. Más bien es hora de seguirlo investigando o hacer trabajos más adecuados para poder decir si realmente se entierra o no se entierra. ¿Sí? Lo que hace la práctica médica en este momento es no ponerlo quizá de primer lugar, pero no abandonarlo todavía. En cuanto a los COX-2 que tenemos aquí, quizás es el más efectivo para controlar un parto pretérmino, pero a un precio alto, a un precio alto.
Y los trabajos han mostrado cómo, aplicado en la manera que lo hicieron, los resultados adversos en los neonatos en cuanto al cierre del ductus arterioso, hipertensión pulmonar, oligohidramias y demás, fueron muy poquitos cuando se daban 3 días máximo, como lo hicieron los trabajos. Usualmente usaron indometacina y por debajo de la semana 33. ¿Sí? Algunos hicieron hasta la 35, los resultados adversos fueron muy pocos, digamos que fue casual. ¿Por qué? Porque se ha visto que con una sola dosis, inclusive cualquier edad gestacional puede producir un efecto adverso sobre el ductus arterioso. La medicina sabe que es muy bueno, pero la medicina sabe que tiene muchos efectos adversos. Sería como esos medicamentos categoría C, no lo utilice en tanto que usted vea que lo tenga que usar, haya agotado todos los recursos, de que no tiene más alternativas. ¿Sí? Este es otro de COX-2 donde muestra su efectividad también frente al parto pretérmino antes de las 37 semanas. Y esto estoy hablando de la indometacina y de los nuevos medicamentos que también están produciendo lo mismo y se han visto los mismos resultados con los nuevos COX. ¿Sí? Por último, ya sí va a terminar, antagonistas de la oxitocina, el atosiban. Yo tenía ganas de que esto funcionara perfectamente, pero los resultados no han mostrado eso. Sí, o al menos mucho mejor que los otros, porque su principio es demasiado, o sea, bloquea el receptor de la oxitocina, sería lo ideal. Pero resulta que en uno de los primeros trabajos, un estudio aleatorizado y controlado, muy criticado, que fue contra el placebo, no mostró diferencias. Muy criticado porque la manera de la autorización de ese trabajo no fue la correcta. De hecho, quedaron más pacientes por debajo de 24 semanas y el atosiban, como la misma oxitocina, tiene muy poca efectividad a esas edades gestacionales. O sea que yo no esperaría un buen resultado de un medicamento de estos por debajo de las 28, 24 semanas menos. ¿Sí? Y quedaron más en el grupo de tratamiento atosiban de 24 semanas que en el grupo de placebo. Entonces hubo críticas frente a ese trabajo. Pero luego llegan estos otros dos, el trabajo europeo del grupo de atosiban, y encontró que la efectividad fue igual a los betamiméticos, y por último aquí en el 2001 también la efectividad fue igual a los betamiméticos. Entonces, ¿qué pasa con el atosiban? ¿Es malo? No, claro que no, porque los betamiméticos, que no los traje igual que los canceroagonistas, han mostrado que sirven para prevenir el parto pretérmino. Lo que se ha hecho con el betamimético es que tiene efectos adversos muy grandes. Entonces el atosiban sirve, pero tiene unos efectos, pero es igual a los betamiméticos. ¿Lo podemos utilizar? Claro que está dentro de la herramienta, claro que sí. Entonces, ¿ha mostrado beneficios? Sí, no son superiores a este. Lo dejamos considerado como uno de nuestros medicamentos. Y este sí es el último, donadores del óxido nítrico, que se ha trabajado mucho, pero no tuvo diferencias con los betamiméticos. Sí disminuye la frecuencia de parto prematuro por debajo de 37 semanas, pero tiene ciertos efectos adversos, a veces idiosincráticos, con unas caídas de presión arterial bastante fuertes, angina, infarto, inclusive. Así sean muy pocos casos, debemos ser temerosos, y es temerario usar este medicamento. Es útil, pero tenemos otros que lo pueden reemplazar. Entonces, finalmente, pues sería como esto lo que concluimos, que inclusive en cada sesión de lo que les dije fue concluida. Quiero resaltar y estimular la investigación, puesto que mire que la mayoría de trabajos terminan, faltan más estudios, faltan más trabajos. ¿Quiénes lo hacen si no somos nosotros? Entonces una de las ideas claves de esto, el resto todo lo tienen bastante claro, es estimular la investigación. Finalmente quería traer esto, no hablar específicamente de un medicamento para la APP, para el trabajo de parto pretérmino, sino hablar de lo que hay en un esbozo general de lo que se está viendo como causa y de lo que se está tratando como medicamentos para la APP. Espero haberlos dado una información al menos actualizada de lo que hay de este tema, y muchas gracias por su paciencia y atención. Muchas gracias a todos.